Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir todos los secretos, chismes y noticias jugosas del mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un vídeo que sé que os va a encantar, porque vamos a hablar de una pareja que ha robado corazones, una pareja que ha hecho suspirar a miles alrededor del mundo, y una pareja que, bueno, digamos que últimamente han estado en boca de todos. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a analizar unas fotos muy particulares que han surgido en los últimos días y que han desatado toda una tormenta de rumores sobre un posible reencuentro secreto. ¿Será cierto? ¿Estarán juntos de nuevo? ¿Hay esperanza para los fans que sueñan con verlos enamorados otra vez, tanto en la pantalla como fuera de ella? Pues quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista y cada imagen para llegar al fondo de este misterio. Pero antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan las series turcas tanto como a mí, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo y por supuesto, dejar vuestro me gusta y vuestros comentarios. Vuestra opinión es súper importante para mí y me ayuda un montón a seguir creando contenido que os guste. Así que no os cortéis y decidme qué pensáis de todo esto. ¿Sois Team Kerem y Hande? ¿Creéis que deberían volver a estar juntos? Quiero saberlo todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de Kerem y Hande. Vamos a ir más allá de las simples fotos y a contextualizar toda la información que tenemos disponible. Vamos a hablar de sus carreras post-ruptura, de los posibles motivos que llevaron a la separación, y lo más importante de la actitud actual de ambos, tanto en redes sociales como en entrevistas. ¿Hay indicios de que la llama del amor, o al menos de la amistad, sigue viva? Para entender el revuelo que han causado estas fotos, primero tenemos que recordar la historia de amor que surgió entre estos dos talentosos actores. Hablamos por supuesto de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en español. Esta serie fue un auténtico fenómeno mundial, conquistando audiencias en países de todo el planeta con su trama fresca, divertida y sobre todo, con la química innegable entre sus protagonistas, Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo y un poco gruñón, y Hande Erçel, dando vida a Eda YLDZ, una florista joven y ambiciosa. Sen Kalkapm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, quien, por una serie de circunstancias desafortunadas, se ve obligada a firmar un contrato de compromiso con Serkan durante 2 meses. Al principio la relación entre ellos es puramente profesional, pero poco a poco, a medida que se conocen mejor, la chispa del amor comienza a encenderse. Y vaya que se encendió la chispa. La química entre Kerem y Hande era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era una química que trascendía la pantalla, que se sentía genuina y que hizo que los fans se enamoraran perdidamente de la pareja. La serie tuvo un éxito arrollador, en parte gracias a la conexión especial entre los protagonistas. Los fans no tardaron en shippearlos, como dicen los jóvenes, y a desear que su amor traspasara la pantalla. Y así fue. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande se enamoraron y comenzaron una relación que hizo soñar a miles de personas. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos juntos y alimentando la ilusión de un cuento de hadas moderno. Desde escapadas románticas a destinos paradisíacos hasta gestos de cariño en eventos públicos, cada aparición de la pareja era celebrada por sus fans. Se convirtieron en un símbolo del amor verdadero, un ejemplo de que los cuentos de hadas sí pueden existir. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita se separara. Las razones de la ruptura nunca fueron confirmadas oficialmente, pero se especuló con diferencias en sus proyectos profesionales, presiones mediáticas y simplemente el desgaste natural de la relación. Algunos rumores apuntaban a que la intensidad de la fama y la constante presión de los medios habían terminado por desgastar la relación. Otros hablaban de desacuerdos sobre el futuro de su carrera y de la dificultad de conciliar sus agendas profesionales con la vida personal. Sea cual sea la verdad, la ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos han participado en nuevos proyectos y han mantenido un perfil relativamente discreto en lo que respecta a su vida personal.
Kerem se ha centrado en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera más allá de Turquía y demostrando su talento en diferentes géneros. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en las series turcas, consolidándose como una de las actrices más cotizadas del país. Sin embargo, el recuerdo de su relación sigue vivo en el corazón de muchos fans, que aún sueñan con una posible reconciliación. Cada uno a su manera han intentado seguir adelante, pero la sombra de su pasado juntos siempre ha estado presente. Y aquí es donde entran en juego las famosas fotos que han desatado toda esta locura. En los últimos días han circulado por las redes sociales unas imágenes en las que se ve a Kerem y Hande en lo que parece ser una cafetería. Sí, lo sé, puede sonar a poca cosa, pero teniendo en cuenta su historial y el tiempo que ha pasado desde su ruptura, este encuentro ha sido interpretado por muchos como una señal de que algo podría estar pasando entre ellos. La noticia se ha propagado como la pólvora, generando un sinfín de reacciones entre los fans, desde la euforia desmedida hasta el escepticismo absoluto. Las fotos no son muy claras y la calidad no es la mejor, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos dicen que se les ve sonriendo, conversando animadamente y hasta intercambiando miradas cómplices. Otros, en cambio, sostienen que las fotos son antiguas, que están retocadas o que simplemente se trata de un encuentro casual entre dos personas que trabajaron juntas. La falta de claridad en las imágenes ha dado pie a todo tipo de interpretaciones, alimentando la incertidumbre y la expectación entre los seguidores de la pareja. Pero, ¿qué dice la evidencia? Vamos a analizar las fotos con lupa. En primer lugar, la ropa que llevan Kerem y Hande en las imágenes coincide con la que han lucido en fotos recientes publicadas en sus redes sociales. Esto sugiere que las fotos son actuales y no un montaje del pasado. Este detalle, aunque aparentemente insignificante, ha sido clave para muchos fans, que lo interpretan como una prueba irrefutable de que el encuentro es real. En segundo lugar, la cafetería en la que se les ve parece ser un lugar discreto, alejado de los focos y las multitudes. Esto podría indicar que querían mantener su encuentro en secreto, lo que refuerza la teoría de que hay algo más que una simple amistad. La elección de un lugar apartado sugiere que buscaban privacidad, lo que a su vez alimenta la idea de que su encuentro no era meramente casual. Pero, ¿qué más sabemos sobre este posible reencuentro? Fuentes cercanas a los actores, aunque sin confirmar nada oficialmente, han dejado caer que Kerem y Hande han estado en contacto en los últimos meses. Se dice que han mantenido conversaciones telefónicas y que incluso se han visto en privado en alguna ocasión. ¿Será este el inicio de una segunda oportunidad para la pareja? ¿Estarán intentando reconstruir su relación lejos de los focos mediáticos? Estas son las preguntas que se hacen los fans con esperanza. Por supuesto, también hay que ser cautelosos y no dejarse llevar por la histeria colectiva. Podría ser que Kerem y Hande simplemente se hayan reunido para hablar de algún proyecto profesional, para limar asperezas o simplemente para tomar un café como dos amigos que se aprecian. No podemos saberlo con certeza hasta que ellos mismos se pronuncien al respecto. La posibilidad de que se trate de una simple reunión de amigos es una opción que no podemos descartar, aunque los fans más románticos se nieguen a aceptarla. Pero, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y la verdad es que como fan de las series turcas y como espectadora que disfrutó muchísimo de Senkalkam, me encantaría que Kerem y Hande volvieran a estar juntos. Creo que son una pareja que se complementa muy bien, que tienen una química increíble y que se merecen ser felices. Su conexión en la pantalla era innegable, y la idea de que pudieran volver a compartir esa magia tanto en la vida real como en la profesional es algo que emociona a muchos. Pero bueno, dejando de lado mis deseos personales, vamos a analizar otra serie turca que también ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, Yargı, o Juicio en español. Esta serie es un drama judicial que nos presenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, interpretado por Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y apasionada, interpretada por Pınar Deniz. Yargı es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama llena de suspense, giros inesperados y personajes complejos. La serie aborda temas como la justicia, la venganza, la corrupción y la lucha por la verdad, y lo hace de una manera muy inteligente y emocionante. La serie se ha convertido en un fenómeno internacional, gracias a su ritmo trepidante, sus personajes bien construidos y su capacidad para mantener al espectador en vilo hasta el último minuto. La química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es otro de los puntos fuertes de la serie.
Los dos actores tienen una gran conexión en la pantalla y logran transmitir la complejidad de la relación entre Ilgaz y Ceylin, que pasa por momentos de amor, odio, confianza y desconfianza. Si os gustan los dramas judiciales con toques de romance, Yark es una serie que no os podéis perder. La serie ha demostrado que las historias de abogados y fiscales pueden ser tan emocionantes como las de amor, siempre y cuando se cuenten con inteligencia y pasión. Y hablando de dramas con romance, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido en español. Esta serie es un clásico de la televisión turca, basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil. Aşk Memnu nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, interpretada por Beren Saat, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor, interpretado por Selçuk Yöntem, para escapar de su madre y de la pobreza. Pero la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan, interpretado por Quant Atatürk. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido que tendrá consecuencias trágicas para todos los involucrados. Aşk Memnu es un clásico atemporal que sigue cautivando a nuevas generaciones de espectadores. Su historia de amor prohibido, llena de pasión y traición, ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Aşk Memnu es una serie que explora los límites del amor, la pasión, la ambición y la traición. La serie está llena de momentos intensos, diálogos afilados y actuaciones memorables. Si os gustan los dramas de época con romances prohibidos, Aşk Memnu es una serie que os va a enganchar desde el primer momento. Además, la serie lanzó a la fama a Beren Saat y Quant Atatürk, consolidándolos como dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. La serie sigue siendo una referencia para las nuevas producciones turcas, un ejemplo de cómo contar una historia de amor y traición de manera magistral. Finalmente quiero mencionar una serie más reciente que también ha conquistado a la audiencia, Aile, o La familia en español. Esta serie es un drama familiar con toques de suspense y acción que nos presenta la historia de Aslan Soykan, un joven empresario exitoso, interpretado por Quant Atatürk, que dirige un imperio familiar con mano de hierro. La vida de Aslan da un giro inesperado cuando conoce a Devin Agn, una psicóloga inteligente y atractiva, interpretada por Serini Sarkaya. Entre Aslan y Devin surge una atracción instantánea que los lleva a iniciar una relación que pondrá a prueba los lazos familiares y los secretos del pasado. Aile es una serie que te mantiene al borde del asiento con su trama llena de giros inesperados, personajes complejos y actuaciones convincentes. Si os gustan los dramas familiares con toques de suspense y acción, Aile es una serie que no os podéis perder. Aile ha sabido combinar los elementos clásicos de los dramas familiares con un toque moderno y una narrativa trepidante, convirtiéndose en una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso por algunas de las series turcas más populares y que os haya entretenido el análisis de las fotos de Kerem y Hande. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? Dejadme vuestros comentarios. Y sobre todo, decidme qué pensáis de este posible reencuentro. ¿Veis futuro a la pareja? ¿O pensáis que es mejor que sigan sus caminos por separado? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.